Se nos hizo la noche. Pero las emociones aún están lejos de terminar. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Invierno puede que hayas pasado sin querer. Pero lo cierto es que una vez que escuchas, quieres más. Escúchanos en www.gdsradio.com y radios asociadas. Buenas noches, amigas y amigos de A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Les habla Carlos Matos. Hoy vamos a dialogar con Carlos Ferguson, una charla mano a mano largamente esperada. Abordaremos la creación de la RAO, su inserción en el ámbito ufológico, sus logros, sus dificultades, su relanzamiento. También recorreremos la vida de Carlos Ferguson, cómo tomó contacto con el fenómeno ovni, a partir de qué momento comenzó a interesarse, en qué lugares estuvo, qué investigaciones realizó, qué obras publicó, qué está haciendo actualmente. En instantes, luego de Equinoccio de Jean-Michel Jarre, la charla con nuestro amigo Carlos Daniel Ferguson en A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal por GDS Radio.
A las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Hoy se traslada a La Plata, a la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, para charlar con Carlos Ferguson. Hacía mucho tiempo que queríamos conversar con Carlos, un gran amigo, un referente internacional de la temática OVNI, seguramente el más difundido en el mundo de habla hispana. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Un gusto estar con vos. Hay una gran noticia que comentaste ya en tu canal de YouTube, que es el relanzamiento de la RAO. Pero vamos por el principio. Hay gente muy nueva en la temática, Carlos. Muchos ya te conocen por haber leído tus libros, pero vamos en esta primera parte de la entrevista a la faz personal. ¿Quién es Carlos Ferguson? Bueno, en cuanto a la ufología, comencé, digamos, hace 45 años, a raíz de un avistaje que tuve cuando tenía 15 años, en un barrio de Capital Federal con amigos. Estábamos en una tarde nublada, de cielo encapotado y de calles muy tranquilas por entonces, de un barrio a la hora de la siesta no había prácticamente nadie, y ahí pudimos ver a muy baja altura y a muy corta distancia, para que los oyentes se hagan la idea, es la distancia de una vereda a otra y la altura de un segundo piso. O sea, estamos hablando de unos 35, no más de 35 metros de distancia, o a lo sumo 40. Un objeto del tamaño de un auto pequeño, metálico, totalmente metálico, y con la forma totalmente de un disco. Eso apareció sobre un chalet, el único edificio que tenemos de referencia por entonces, no hoy ya, porque ahora está lleno de edificios, esa zona, en el barrio de Saavedra, pero en ese momento el único edificio alto de esa manzana era uno que todavía está, que tiene 2 pisos de altura. Y la referencia es que este objeto estaba a unos 3 metros de la terraza, hacia la izquierda de la terraza de ese edificio. O sea, la altura exacta de un segundo piso. Y bueno, ahí lo empezamos a contemplar. En ese momento, por supuesto, era o tener una cámara fotográfica cargada con rollo o nada, no había otra forma. Así que como no estábamos en esa condición, empezamos a tocar los timbres y algunas personas de la cuadra salieron. Lamentablemente no tenían cámara de foto. Igual siempre yo dije que si yo hubiese sacado una fotografía de eso, los negadores no la hubiesen aceptado, porque hoy hay fotos de la década del 50 y 60 muy buenas y sucede lo mismo de siempre. Pero bueno, lo importante y lo impactante en el caso personal fue que, como yo era un desentendido, descreído o ignorante de toda la cuestión, cuando percibí ese objeto, directamente no había margen de confusión con una luz en la noche o a la distancia. Acá estamos hablando algo que uno veía en las películas de la década del 50 y se reía, que eran los platillos metálicos, y además el agravante es que la forma, digamos, de un objeto aerodinámico convencional de vuelo no era es una cosa que choca totalmente. Es decir, uno no está viendo un objeto con forma abusada, sino que está viendo un platillo de metal suspendido ahí. Ahí estuvo 10 minutos hasta que después fue ascendiendo, y en un punto ya como un pequeño punto metálico, siempre debajo de la capa de nubes, que estaba el cielo encapotado con un ambiente previo a una tormenta quizás, y ya se fue alejando hacia el sudeste, lentamente, hasta que lo vimos desaparecer. No hubo referencias en ningún medio de prensa sobre este objeto al otro día, pero yo imagino que cruzó parte de lo que es el barrio de Núñez y Costanera, con lo cual tuvo que haber sido visto por más gente, pero bueno, no hubo, por lo menos a nivel de la prensa, no hubo más referencia. Y ese fue un poco el inicio
o fue el inicio, porque ya a partir de esa tarde-noche ya surgieron 1000 preguntas en la cabeza sobre este avistaje, ¿no? ¿En qué época del año fue esto, más o menos, Carlos? Esto fue en enero de 1976. Habrá sido la primera segunda de enero, no recuerdo bien eso, pero sí el hecho de que fue en enero. En ese momento hay que ubicarse en el contexto de las cosas, porque a veces cuando se ven con los ojos de hoy puede haber confusiones, ¿no? O malinterpretaciones. En enero, en un barrio de Buenos Aires no quedaba nadie. En esa época veraneaba mucha gente, en hora de la siesta con calor menos, no había nadie en la calle. Y bueno, pero estábamos nosotros, y además, como dije, algunos vecinos salieron y pudieron observarlo, incluido el dueño del chalet, que en realidad no salió, llegó con el auto. Era una escena digna de una película. Llegó con el auto, se bajó y sin que nadie le diga nada a él, colocó la llave en la entrada de su chalet, levantó la vista y quedó prácticamente petrificado mirando eso arriba de la casa. Y bueno, esa fue los recuerdos que uno tiene de esa experiencia, que fue la que dio pie a todo el resto, ¿no? Hay algo importante que yo te escuché en más de una oportunidad, que es, no es lo mismo quien inicia este camino de la investigación ufológica a partir de un testimonio, de un avistaje, de un avistamiento, que quien lo hace porque, bueno, le interesa la temática. En tu caso, vos no simpatizabas con la cuestión ufológica, no te interesaba, y esto se dispara a partir de este día. Exactamente, sí, no, el tema nunca no me interesaba para nada, no me gustaba, en realidad tampoco me gusta mucho hoy, pero me gustan sí algunas cosas de ciencia ficción, pero no me interesaba nada de lo que fuese la ciencia ficción, ni el tema OVNI, mucho menos. Cuando veía una noticia simplemente en el diario uno la pasaba de largo como si nada. Esa es la realidad. Entonces, por supuesto que eso es muy distinto a quienes comienzan y sin haber tenido la experiencia, pero bueno, en el caso mío fue así, ¿no? Claro, pero te coloca en un contexto muy importante, porque vos no estabas influido por toda esta cosa de la carrera espacial, bueno, de la que obviamente se hablaba y todos de alguna manera en esa época estábamos inmersos, pero no era un tema tuyo de interés. Entonces, a partir de esta especie de epifanía ovni, vos empezás a dejarte interrogar por el fenómeno. ¿Cómo son tus primeros pasos? Bueno, yo ahí me contacto con... Primero, los pasos son los que se ven perfectamente en una película como Encuentros Cercanos, justamente, que tiene algunas cosas de verdad y otras de ficción, pero es haciendo recortes, todos los días tratando de analizar en la cabeza qué es lo que uno vio, viendo que otras personas estaban viendo lo mismo y empezar a juntar esos recortes. Y nada más, eso fue durante casi 4 años. Hasta que ya en el 79-80, muy cerca de donde yo vivía, estaba el instituto que tenía Fabio Serpa por entonces. Y como todos, bueno, nos iniciamos un poco en eso, y más que nada en su revista, que era la única publicación de tirada nacional, aunque ya había habido 2 muy buenas, pero bueno. Ahí yo empecé también era una revista mensual, uno la adquiría y trataba de leer, ver testimonios de otras personas. Me empecé a interesar en que había otras personas que necesitaban también transmitir lo mismo, y bueno, ahí entré un poco en esta cuestión. Hasta el año 85, digamos, estuve incluso
trabajando en lo que era el instituto de Serpa y viajando con él y viendo, bueno, algunas pude acceder a investigaciones y a una dimensión distinta a la cual a juntar recortes, digamos. Eso me permitió ver todo un panorama general de la cuestión, ¿no? ¿En ese momento estabas enrolado en alguna de las corrientes de las que tantas veces hablamos? La hipótesis extraterrestre, la psicosocial. ¿Tenías una idea abierta? ¿Ves cómo nos pasa un poco a todos? Que el primer impacto uno lo asocia con lo ET. Sí, no, en realidad la cuestión es distinta, o yo lo veo distinto. Siempre uno puede hacer una asociación que pueda hacer con una película, con un libro o con algo, en general una idea que le surge a uno personal, pero como en mi caso siempre fue, la idea es desentrañar esto. Como lo último que uno va a enterarse es el tema del origen, ni siquiera me preocupé por ese aspecto. Claro, vos te fuiste aproximando, dijiste, bueno, a ver, esto es lo que hay, hablando en criollo, esto es lo que hay, no sabemos de dónde viene, ni cuál es el origen, y vamos a aproximarnos desde las diferentes perspectivas. Fue exactamente eso, porque en realidad es eso mismo lo que pasa el día de hoy. Es decir, hoy nos encontramos con una situación donde tenemos un montón de devaneos, pensamientos, idas y venidas, teorizaciones sobre lo que puede o no puede ser, generalmente basado no solo a veces en creencias, sino en posturas personales de todo tipo, y en realidad estamos en una situación en pañales, digamos. Y es lógico porque en 70 años, si bien es mucho tiempo para uno, en una escala general de tiempo no es nada. Entonces, yo creo que la idea es desentrañar justamente, y hay un montón de aspectos del fenómeno para investigar y que no se han investigado, y eso es un poco el enfoque que le di. Después, por supuesto, cuando uno ha leído trabajos o teorizaciones, siempre como una teorización de la posibilidad del origen del fenómeno, que es uno de los temas, pero no es el principal, bueno, uno ahí, digamos, se acerca más a lo que hayan dicho algún u otro pionero. En el caso mío, me convence mucho más las hipótesis de Jacques Vallée, que es este francés que vive en Estados Unidos, que es quien ha creado las leyes científicas prácticamente del tema OVNI. Todos los trabajos estadísticos de la década del 50, 60, 70 los hizo él, y es la persona que ha ratificado varias veces que, bueno, que el fenómeno es algo mucho más complejo que lo extraterrestre. Y hoy en día yo creo que si uno hace una encuesta, y mismo nos pasaba cuando estábamos en la red en Mar del Plata, en todos los trabajos de los congresos, prácticamente el 90% de los trabajos no tenían ningún prejuicio sobre el origen del fenómeno. Así que yo creo que la creencia sobre esta cuestión extraterrestre está más ligada a grupos que están ajenos a lo que es el estudio y la investigación de campo. Pero bueno, básicamente ya en los 80, bueno, fue ese trabajo en el grupo de Cuarta Dimensión, y después ya hacer el camino propio para después la llegada a Mar del Plata, ¿no? ¿En qué año llegaste a Mar del Plata? Mar del Plata fue en 1990, noviembre aproximadamente, y ya allí, bueno, había ya un grupo con el cual yo ya me reunía. Yo tenía viajes asiduos a Mar del Plata porque mi madre vivía allí, con lo cual yo ya en el 88, el 24 de junio del 88, que es el aniversario del fenómeno OVNI, que es el aniversario de muchas fechas para el tema OVNI a nivel personal,
ahí fundamos la Comisión Investigadora de OVNIs de Mar del Plata con un grupo de entusiastas, de los cuales hoy sigue Roberto Mondini, y bueno, ese fue y estaba Fernando García y otras personas que fueron las que bueno, comenzamos allí. El grupo quedó armado y yo no estaba todavía viviendo ahí, pero bueno, ya después al radicarme directamente lo organizamos para una manera de superar incluso el tema local, lo cual nos trajo aparejado un lindo baile de meternos en algo más complejo, pero bueno, eso fue lo que pasó con el año 91 con la creación de la RAU. Pero nosotros ya en el año 89 habíamos hecho un congreso en Mar del Plata en la Escuela 2, la Escuela Nacional 2. Claro, en ese congreso estuvo Luis Pacheco, que siempre siempre que salen estos temas, bueno, mucha gente, ¿no? Pero me refiero lo mencionó a Luis, que ha estado también en los micrófonos de este programa. Y lo que yo recuerdo, en el año 91, algunas reuniones en tu casa, allá en la calle Santa Fe, mientras estaba organizando el congreso que dio origen a la RAU. Hablemos un poco de ese momento histórico, Carlos. Bueno, la idea era, uno lo que notaba en los grupos ufológicos por entonces, especialmente los que había en todo el país, es que el eje pasaba por 2 o 3 conocidos personajes, y después había subgrupos, digamos, que estaban en otro nivel, principalmente en Buenos Aires, con posturas siempre muy individualistas y personalistas, ¿no? O sea, como que no, siempre había como una cuestión hacia todo lo que estaba fuera de la capital. Ahí nosotros ya habíamos tenido la experiencia de la FAES, que era la Federación Argentina de Entidades Civiles para el Estudio de OVNIs, que creada en Rosario, había organizado varios congresos por el país, y en Rosario, ¿no? También, y bueno. La cuestión que vimos como que había algunos pasos que había que ahondar. Es decir, había una comunicación, en la FAES había comunicación entre los investigadores en general, había un boletín, pero no se daba un paso superior, que era ya pensar en un estándar en la evaluación y la investigación de los casos, que es importante para este tema. Entonces nos reunimos con el grupo de Mar del Plata, y en varias reuniones, como vos bien decías, estuvimos fantaseando con la idea de, bueno, a ver, podemos organizar un congreso en la ciudad, pero convocando a investigadores de todo el país y lanzando una red que tenga, bueno, una cantidad de objetivos y de lineamientos. Y bueno, nos pusimos manos a la obra en eso, y durante unos pocos meses a las corridas lo armamos, y ya en junio, 24 de junio también del año 91, se hicieron, creo que fue 23 y 24, se hizo este congreso con la visita de varios investigadores del país, y ahí se lanzó directamente, se propuso la creación de la red, se aceptó y se lanzó directamente la misma, ¿no? Yo me acuerdo la reunión que se hizo en el café, ahí cercano a la biblioteca pública, al Centro Cultural Soriano, que había varios nombres, algunos proponían Renau no podía ser porque Red Nacional, la palabra nacional estaba reservada para los entes estatales, Radio, Red Argentina de la Investigación OVNI, finalmente RAU. Fue una mañana muy agitada, y había personajes como el capitán Daniel Pericé, Luis Pacheco, que lo mencionábamos recién, Juan Carlos Espadafora. ¿A quiénes recordás de esa reunión, Carlos? Bueno, a todos, porque estaba, bueno, el recordado con el cual habíamos fundado un grupo en Buenos Aires, Claudio Misca, ya desaparecido,
Y bueno, sí, recuerdo porque tengo las fotos, estábamos prácticamente todos los investigadores por entonces. Recuerdo que fue, sí, una sesión donde se propuso el nombre. Yo creo que ahí un poco la idea fue pertenecer, por más que nada, sin tanto no fue analizado en sí lo que queríamos hacer. Nosotros queríamos dar un paso superador a lo que ya estaba. Y después nos dimos cuenta con los 17 años restantes que bueno, de que eso no se pudo concretar tampoco. Pero la realidad fue que se creó. Recuerdo que fue un día muy complicado en Mar del Plata porque había nevado y la biblioteca había tenido un problema operativo con la electricidad que por suerte se pudo subsanar, porque lo hicimos ahí en Catamarca el 25 de mayo. Y bueno, ahí comenzó una serie de seguidilla de congresos que hicimos en la ciudad de Mar del Plata, que yo creo que con el tiempo hay que recuperar eso. Hicimos años impares, 1991, 93, 95, 97, 99, 2001, 2003 y después 2007. Así que, y después también hicimos una jornada científica en el 2000. O sea, hicimos varios congresos con lleno total de público, con presencia de investigadores de todo el país y como decía, un poco marcando una diferencia con la FAESE en cuanto a que en la FAESE todavía no estaban todas las tendencias aunadas, lo cual generaba ciertos problemas en cuanto a la metodología de investigación. Y ahí la idea era superar todo esto y bueno, desde ahí se hicieron. Tenemos que imaginarnos lo que fue esa comunicación entre todos los grupos. La RAO llegó a tener en su momento 48 grupos e investigadores de todo el país. Entonces, eso no era celular ni internet, eso era... No. Año 91 no había correo electrónico, por lo menos acá en Argentina. Por eso, entonces tampoco. Era correo electrónico, era correo tradicional, llegaban, era un boletín trimestral que como órgano central teníamos que emitir desde Mar del Plata, y en ese boletín durante 3 meses se recolectaba los datos que mandaba cada uno de los investigadores por carta. Había que ir al correo a buscarlos, a la casilla de correo, armar el boletín con una máquina de escribir que aquí todavía poseo, comprar todos los sobres, comprar el pegamento, ensobrar todo, o sea, imprimir el boletín. Hicimos más de 120.000 fotocopias, recuerdo. El boletín llamado Crónica OVNI. Claro, no, pero era el de la RAO después. Después fue el de la RAO, Crónica OVNI era anterior, sí, es verdad. Sí, después fue el boletín de la RAO. Y eso había que llevarlo al correo, bueno, y mandarlo y esperar. Y era muy dificultoso el ida y vuelta en la comunicación, porque cuando había que hacer una aclaración a un grupo o algún problema surgía entre un grupo A contra el grupo B, y uno quería poner calma en eso, ya se iban 6 meses. Porque la tarea un poco que yo tenía era la de conciliar todas las partes para tratar de hacer un trabajo colectivo y terminar un poco con el individualismo en general que había en los grupos. Bueno, así fue la historia y hicimos eso durante 17 años, como dije, con miles de envíos y postales. O sea, fue todo un trabajo que se hizo desde la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Fue la red más importante de Iberoamérica, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, por la cantidad y calidad de los investigadores, pero en un momento, en el año 1995, intentamos ampliarla a toda América, que fue RAO América, pero bueno, duró unos meses porque era muy complicado el tema postal también, el costo, es decir, había que enviar esta correspondencia también a otros países, que no, ya el costo era muy alto. Y bueno, si lo hubiésemos hecho en otra época con la internet, quizás hubiese sido distinto, ¿no? Pero
Pero bueno, fue un poco eso. Bueno, pero ahora está esta posibilidad que vos ya comunicaste en tu canal, informaste acerca del relanzamiento de la RAO. Pero antes de pasar al relanzamiento, quisiera que continuáramos con tu cursus honorum en el campo de la ufología y que abordemos, porque no quiero que se soslaye, el tema de la comisión. Así que yo te diría que después, concluida la primera etapa de RAO, ¿cómo seguís en la cuestión ufológica, Carlos? Bueno, ahí en realidad hubo... Lo de la RAO fue hasta el 2007, porque vimos lamentablemente que un 20%, un 30%, a veces 20, 30% de los grupos ponían todo el esfuerzo y la gran mayoría no. Eso fue complicando toda la parte operativa, porque si vos tenés que hacer una investigación de campo y se propone un sistema de trabajo para abordar el hecho y un sistema de encuesta y la mayoría no lo aplicaban, ya estás en un problema, porque eso metodológicamente no se puede presentar no solo en una universidad, sino en ningún lado. Entonces, como nosotros queríamos dar pasos más superadores y no se podía porque era un lastre con los grupos que no querían avanzar y que hacían todo para sí mismos, ¿para qué seguirlo, no? Después se enojaron cuando se cerró, pero eso se decidió por voto democrático. La RAO tiene un sistema inédito que era el voto democrático, aún para elegir al coordinador. Lo propuse yo mismo para ver si quería otra persona asumir la situación. Nunca tuve un voto en contra, lo aclaro, porque después se pueden decir montones de cosas, pero yo recuerdo cuando se votaba, inclusive no solamente la cuestión del coordinador, sino algo que me gustaría que también menciones, que es estas menciones y las distinciones a la ética de los investigadores, algo en lo que intervenía el público, no solamente los investigadores. Claro, porque nosotros teníamos premios votados por investigadores y otros votados por el público, y teníamos al mejor trabajo teórico, al práctico, y priorizamos la calidad humana, que algunos se reían por entonces, pero cuando vemos los caminos de la ufología actual decimos no, estábamos haciendo las cosas bien, porque no puede haber una investigación excelente si no hay una calidad humana detrás. Entonces, realmente priorizamos todo eso. Bueno, como no se pudo avanzar, ya en el 2007 se cesó la RAO, con la idea quizás de hacer algo más adelante, y yo ya había iniciado desde el año 1984 una serie de intentos para despertar el interés oficial. Esto lo quiero resaltar porque voy a ir al final ahora. Cuando en 2011 fui convocado como primer asesor civil en el tema OVNI para la Comisión de la Fuerza Aérea, también siempre aparecen esas críticas y personas que empiezan a decir, mira, este tipo apareció así, qué sé yo. Pero lo que olvidan es que yo tuve 16 intentos para despertar el interés oficial, que fueron tanto desde el año 84 al año 90, presidente, Cámara de Diputados, Ministerio de Defensa, bueno, distintos lugares, pero principalmente fueron al Ministerio de Defensa, de los cuales solo hubo 3 o 4 contestaciones cuando tuvimos que mandar carta documento, ¿no? El primer intento fue en el 84 con el gobierno de Alfonsín. No tuvimos contestación. Después otro en el año 87 en la Cámara de Diputados, Ministerio de Defensa. Después en el 89 otro, que ese fue una documentación entregada ahí en mano al candidato Menem en el Hermitage. Y bueno, después ya hubo, los demás eran todos en Capital, así que cada uno de estos intentos no era por mail, era ir a Buenos Aires y presentar el Ministerio de Defensa, Cámara de Diputados. Cuando vimos que no nos contestaban,
yo empecé a mandar ya cartas documento, y ahí sí empezaron a contestar y nos decían que nos derivaban a la Comisión de Actividad Espacial. Cuando mandé notificación a la Comisión de Actividad Espacial nos decían que no había ningún organismo que esté investigando el tema. Esto fue en el año 1994, en febrero. Hoy sabemos que esto no era así, que había una comisión dentro del Centro de Investigación Técnico Espacial de la Fuerza Aérea, pero evidentemente a nosotros nos dijeron otra cosa. Y además, el que me contesta en ese momento, que era un brigadier, me dice que las anteriores cartas y documentación que usted manifiesta haber enviado no, las presenté en mano con sello en el Ministerio de Defensa, no han sido recibidas en este organismo, así que nunca sabemos por qué no llegaban de la planta baja con un sello al tercer o cuarto piso. La cuestión que fueron 16 intentos y el último fue en noviembre del año 2003. O sea, del 95 al 2003 fue el anteúltimo y el último. Y ahí ya, bueno, siempre fue todo lo mismo, tratar de pedido de audiencia, de informar sobre la necesidad de investigación seria de este tema en Argentina, que los testigos no tenían apoyo alguno cuando tenían alguna experiencia traumática, y montones de situaciones que derivaron después. Cuando yo vi que la Fuerza Aérea creaba una comisión, empecé a golpear puertas y me acerqué y así llegué al lugar. O sea, no me vinieron a buscar, como dijo alguno, ni esto nadie regala nada. Y si hubo 16 intentos, bueno, la número 17 dio frutos, digamos. Más allá de que después, esto fue del 2011 al 2016 aproximadamente, ¿no? Sí, yo lo que quiero además, si me permitís, Carlos, aportar como testigo es lo siguiente, que en algunos congresos acá en Mar del Plata, cuando llegan las adhesiones de autoridades y demás, hubo legisladores, no recuerdo ahora el nombre, pero sí que uno era del Partido Federal, que adhería al Congreso a realizarse acá en Mar del Plata y que no podía viajar en ese momento. Es decir, que los dos de los tres poderes de la nación de alguna manera estaban acusando recibo de toda esta movida, porque insisto, creo que fue en el año en el del 95 y en el del 97, en el momento en el que se abren las jornadas, que es cuando vos tenías que leer todas esas adhesiones, y creo que una de las chicas en realidad había leído esta correspondencia. Es decir que toda esta movida, digamos, quienes estábamos en la RAO en ese momento la conocemos, y el que se quiera hacer el desentendido realmente tiene muy mala fe. Sí, no, eso pasaba, sí, había algún interés, también digamos, a nivel local, algún concejal, pero siempre hubo, digamos, no, por supuesto los congresos tenían el apoyo de la Secretaría de Turismo, no de Cultura. Por supuesto el tema era muy discutido, tuve ahí un intercambio en alguna oportunidad con alguien que fue también intendente de la ciudad, que decía que el tema era muy discutido y que no era importante para la comunidad, con lo cual tuvimos un ida y vuelta, porque yo le planteé de que todo lo que significa cultura es importante, y además si era discutido, justamente lo que había que hacer era abrir las puertas para alejar a este tema de la charlatanería, fraude, sensacionalismo y creencias de todo tipo. Pero bueno, el tema estaba más instaurado realmente en la población desde ya, en la prensa, y en la parte política, bueno, siempre con las urgencias que sabemos que hay, por supuesto que no, pero digamos, hay áreas en las cuales yo creo que sí encajaba un poco la parte nuestra, y una, como le dije, la del turismo, que en cierta manera, bueno, nos dimos el gusto de hacer varios congresos en la ciudad, con la visita de infinidad de investigadores, y fuimos la primera entidad en Argentina que recibió la visita oficial de un organismo oficial de Fuerza Aérea de Uruguay,
en varios congresos de los nuestros, con lo cual eso también le daba un carácter oficial importante. Yo recuerdo que lamentablemente en varios de los congresos que vinieron ellos, que fue por ejemplo 1993, 95, 97, 99, 2001, invitamos a autoridades, alguna autoridad de la ciudad, ya que la visita de estos miembros de Uruguay era también en carácter oficial de Fuerza Aérea, pero no, a nivel político no vino nadie. Sí se acercó alguien de la base aérea, ¿no? Volviendo a la comisión, sí, recuerdo la visita de la gente de Cridovni y esto que vos contás, que hubiera correspondido protocolarmente que los pares argentinos estuvieran presentes, ¿no? Por lo menos para saludar a las Fuerzas Armadas de un país hermano. Volviendo a la comisión, una vez que a vos te convocan, ¿qué es lo que pasa en la comisión? ¿Qué se hace? ¿Qué se desarrolla? ¿Con qué inconvenientes te encontrás o se encuentran vos y las personas a las que convocás? ¿Y cuál es el estado de situación hoy? Bueno, eso fue... Básicamente yo me acerqué, tuvimos una reunión con miembros de Fuerza Aérea en el edificio Cóndor, y creo que hubo una entrevista de 3 horas donde tuvimos un intercambio de opinión. Yo por supuesto quería ahondar en la forma que se iba a trabajar, porque en principio fui citado, no me dijeron que yo iba a ingresar. Y yo a su vez, cuando fui, planteé cuál iba a ser el nivel de apertura que iba a tener esta comisión, porque realmente durante todos esos intentos que había tenido previos, yo siempre sostuve de que no iba a participar o no iba a ser parte de ningún estudio que no tenga la prioridad de una apertura hacia el público. Así que si me decían eso directamente, me daba vuelta y me iba. Por eso después fue muy duro recibir las críticas que recibí de algunos colegas hablando de ocultamiento y demás. No tienen ni idea de lo que dijeron, porque jamás me hubiese prestado a una situación de ese tipo. Y como vi que el lineamiento de la comisión era excelente, era un poco el que tiene la Cridovni de Fuerza Aérea de Uruguay, dije, bueno, sería realmente muy positivo participar. Me invitaron a participar y a sumar a 3 o 4 investigadores más, por lo menos en la primera etapa, porque había una etapa donde después se quería ampliar esto. Yo le dije que desde ya estaba disponible, todo ad honorem. También estuvieron ahí, después salieron a decir otras cosas. Ahí simplemente era, al principio, imaginemos la situación de una comisión que recién abre sus puertas a este tema, que no era el tema OVNI, era el tema aeroespacial. Y dentro de lo aeroespacial hay un conjunto de cosas que no son OVNIs. Está la parte satelital, hay un montón de cosas. Entonces, nosotros éramos conscientes, por lo menos los que, en el caso mío digo, de que eso era la parte OVNI, por eso íbamos de asesores. Tenía que ver con una de las patas de la mesa, pero no era una comisión de OVNIs ni nada por el estilo. Entendido así, yo decidí participar, primero porque había estado muchos años tratando de despertar el interés oficial, y después porque tengo un voluminoso archivo con un trabajo estadístico, principalmente con más de 60 variables estudiadas del tema, y entonces nos preguntaron ahí, o la posibilidad en el caso mío directamente me dijeron cuál era el sistema de calificación más idóneo. Yo propuse uno de una persona que hoy es bastante escéptica del tema, pero está creado en Europa, que es un sistema del test de certidumbre, que tiene 46 parámetros de medición para un caso. Esto, digamos, dicho así, parece simple, pero yo lo apliqué durante 30 años. Ese es el tiempo que me llevó la estadística argentina,
para aplicarlo en los 2000 casos de aterrizaje que tengo de Argentina. Pero en el caso de la Fuerza Aérea ya comenzó con ese sistema y bueno, había proyectos en curso, que era el ingreso de más investigadores, el asesoramiento por parte de algunos de ellos en temas más complejos. Después otra parte era la recolección de documentación, si es que existía, en los archivos de Fuerza Aérea, lo cual hicimos en el año, si no me equivoco, 2013, no encontrando ni una simple hoja de papel de todo el archivo que tenía la Armada y la Fuerza Aérea en años previos, con lo cual nos dio la pauta de que esos archivos ya no existen, lamentablemente, por desidia, por destrucción o por cesión. En definitiva no están. Nosotros los buscamos por todas partes. Pero después había proyectos para avanzar mucho más en algunas áreas del tema, como era la posible detección del fenómeno, rastreo y montones de cosas que no se pudieron concretar porque, como suele ocurrir en la Argentina, al poco tiempo de iniciar esta comisión ya hubo cambios en las direcciones. Desde afuera había mucha presión, y la peor presión no era de la prensa, sino que era de grupos ufológicos que pedían resultados en 3 meses, o pedían nuestras cabezas, o calumniaban diciendo que teníamos que cobrábamos un dinero, que estábamos ocultando información. Otros decían que no estábamos capacitados. En definitiva, todos, o sea, cuando digo todos, digo el 90%, estuvieron tratando de calumniar o de frenar esta situación. Tal es así que cuando uno llegaba a veces al edificio Cóndor nos enterábamos los mails que mandaban y las cosas que decían, ¿no? Y todo esto fue generando también un cierto, digamos, prejuicio con las autoridades, porque estaban viendo que no estaba el ambiente armonioso como pensaban, ni mucho menos. Y bueno, después no sabemos por qué obra o destino apareció allí un ex comodoro, que es el quien maneja hoy la comisión, que dio un giro de 180 grados a todos los estudios que estábamos haciendo y que se habían propuesto, y nos tuvo ahí 1 año y medio mandándonos mails sin reuniones, y después utilizó un artilugio para sacar la parte ufológica del lugar. Ese artilugio, no sé si querés, no me estoy extendiendo un poco, pero si no te lo cuento. No, sí, desarrollalo tranquilo. Bueno, el artilugio es que nosotros teníamos que tener un título, una especialización en lo que es análisis de imágenes, de fotos o videos de objetos voladores no identificados. Nosotros ya sabíamos que en Fuerza Aérea estaba el ingeniero, creo que es ingeniero Módica, que es un experto en el tema, y no necesitaban eso. Nosotros entramos como asesores en una cuestión temática donde jamás en ninguna de las reuniones que tuvimos en el edificio Cóndor con pilotos, radaristas y militares de distinto rango, jamás hablamos de ninguna cuestión extraterrestre, naditos verdes, ni una cuestión ligada al fenómeno fantasiosamente. Siempre propusimos sistemas de estudio, de análisis estadístico, trabajos serios, los trabajos que había hecho el Ministerio de Defensa de Francia en el informe Cometa del año 99. Ofrecíamos contacto con personalidades que estudian seriamente la cuestión, como el doctor Jacques Vallée, Peter Sturrock y otros grandes científicos. Pero bueno, la persona que entró directamente tiene una tendencia totalmente contraria al tema. Ha manifestado en distintas notas en distintos medios de prensa de todo tipo distintas cosas. Yo, cuando nos utilizan ese artilugio y nos sacan con los otros colegas que habíamos entrado, cada uno se llamó a silencio y no dijimos nada, porque en definitiva una fuerza puede disponer cuándo tomar y cuándo no tomar a alguien, y nosotros estábamos ad honorem,
y bueno, estuvimos ahí hasta que se utilizó este artilugio. Lo que pasa es que a los pocos meses empezamos a ver otra cosa. Yo estuve callado durante casi 2 años, del 2015 o 16 al 18. Ya en el 18 empecé a ver que en el lugar nuestro entraron asesores extranjeros que no tienen ese título de especialización en imágenes y que figuraban como investigadores con ese mote. Y nosotros también figurábamos como investigadores. Entonces, acá hay una cuestión ya primero llamativa. Una comisión nacional del tema, oficial, saca a investigadores de Argentina y pone a investigadores del extranjero. Ya ahí hay un problema, ¿no? Después, no les pide la especialización que nos pidieron a nosotros. Ya tenemos un segundo agravante. Y digamos, la tercera fue que el comodoro Rubén Lianza, que es quien maneja, el ex comodoro que maneja esta comisión, comenzó en distintas notas en todos los medios de La Nación, La Prensa, Clarín, bueno, y distintos medios, a hacer afirmaciones sobre, su postura sobre los casos, que eso es una cuestión que nadie puede, cada uno piensa lo que quiere, pero generalizando cuestiones de los ufólogos, por ejemplo, poniendo la ufología está reñida con la ciencia, los ufólogos generalmente se aferran a su credo de los extraterrestres, la misma situación con algunos testigos, la gente cree tal o cual cosa, en alguna oportunidad se ha referido a los testigos de campo con un nombre particular, como llamarlos Don Zoilo, y otras cuestiones por el estilo, y yo ahí realmente dije, la falta de respeto a los testigos, y cuando lo hace con los ufólogos, hablo también por el puñado de ufólogos con los cuales tengo contacto, que justamente no fueron los que agredieron y que generaron toda una situación también ahí. Entonces decidí empezar a contestar, y desde entonces, prácticamente una vez al mes, estoy publicando un artículo y mostrando algunas de las características de este personaje, porque realmente que esta persona diga que está especializado en el tema OVNI y que está en el tema hace varios años, cuando nadie lo ha visto en ningún congreso, ningún evento, nadie lo ha visto investigar, no ha investigado nada, no sabe absolutamente nada de la ufología, no sabe las corrientes que hay en el tema, y un montón de no sabe, es realmente algo más insoportable para estar tranquilo, ¿no? Es decir, sí, además la subestimación al pueblo, como vos marcás, esto de Don Zoilo, ¿no? Esta forma tan despectiva de referirse a la gente que ha vivido una situación traumática, o no importa, no viene al caso, simplemente la forma de desprecio a un conciudadano, y totalmente inapropiada en cualquiera, y mucho más en quien ejerce un cargo en una fuerza donde es el pueblo el que le está poniendo las armas a la gente que está ahí. Exactamente. Fíjate que primero hay que ver, eso son vericuetos de las propias fuerzas, ¿no? Pero aparentemente esta persona llegó con algún envión o empujón de alguien de la parte civil que está en la ufología. Yo, como no tengo los elementos todavía probatorios, no puedo sostenerlo, pero abiertamente, pero sí sé que es así. Pero más allá de todo eso, la persona llega, puede tener su idea sobre el tema y demás, pero ya realmente subestimar a los testigos, a los investigadores en general, y dar a entender de que esa es la cuestión, ¿no? De que domina el tema y que es un experto en el tema, no. Esta persona, Rubén Lianza, puede ser un gran piloto, puede tener conocimientos en la parte de Fuerzas Armadas u otros aspectos técnicos. De ufología, cero. No sabe nada, no sabe de casos, no ha incursionado nunca en la ufología, nadie lo ha visto, ni siquiera, aunque uno no lo haya visto, uno sabe si una persona está al tanto de la temática, tiene que conocer algo de trabajos científicos del tema. Para él no desconoce las cuestiones científicas que se han hecho con los estudios
sobre fenómenos físicos y ovnis y demás, no sabe nada. Entonces, en cada nota, en cada medio de prensa, siempre es el menosprecio hacia el tema ovni. Y bueno, la comisión dejó la posibilidad de investigar los casos, que era la idea que tenía la primera comisión, y como hace Uruguay y otros países. ¿Y qué hace? Bueno, analiza fotos y videos. Entonces, las fotos y videos representan el 1% del total de casos. Además de eso, estamos hablando de un aspecto del fenómeno. ¿Qué quiere decir? Que la comisión se llama Centro de Investigación de Fenómenos Aeroespaciales, ¿no es cierto? Que ahora se llama Centro de Identificación Aeroespacial, bueno, CIAE, ¿no? Y la identificación tiene que ser por foto o video. Es muy cómico, porque si el objeto aeroespacial toca suelo, evidentemente no lo investiga nadie. Y aún si no toca suelo tampoco, porque el 30 de junio del 2020 pudimos investigar el mejor caso del año con el licenciado Ángel Díaz y Alberto Brunetti, de Mercedes y de Río Ceballos. Hicimos un trabajo con los testigos impresionante, pilotos en el aeropuerto de Neuquén que tuvieron la presencia de un objeto no identificado durante 45 minutos ante la avioneta. Y bueno, ha pasado un año y hasta ahora nadie se ha comunicado con ellos. Es decir que, además de que la nueva comisión tiene una visión miope y estrecha en la investigación, la tiene también con el prejuicio hacia el testigo. Entonces, bueno, la situación es que alguno salió por allí, como no pueden con su genio, algún defensor de esto, diciendo, bueno, que uno lo decía porque nos habían sacado y estábamos resentidos. No, nosotros tuvimos 2 años y medio sin decir una sola palabra, pero la situación realmente es insostenible. Una comisión que investigue, que haga de laboratorio fotográfico, no justifica su costo, ¿no? Carlos, el tiempo se nos fue, pero 2 cositas. La primera es, bueno, agradecerte que hayas estado con nosotros en este encuentro. Te convocamos para encuentros sucesivos. El caso Neuquén, yo leí el informe que ustedes emitieron al poco tiempo con Ángel Díaz y con Alberto Brunetti. Yo recuerdo que me comuniqué con vos en ese momento. Me pareció sumamente accesible, didáctico y abarcando una multiperspectiva muy interesante. Así que bueno, quedan estos 3 minutos para que digas lo que consideres que haya quedado en el tintero en este breve recorrido que hemos hecho, porque son muchos años, y convocarte para otros encuentros, para seguir profundizando los temas de RAO, de la nueva RAO, y el caso Neuquén, que es fundamental tratar. Bueno, primero agradecerte, por supuesto, por esta posibilidad, que en primera instancia llega a infinidad de lugares, pero más que nada a la ciudad de Mar del Plata, que tanto amo y que a la cual voy asiduamente, y me gustaría regresar algún día, por supuesto. Yo estoy trabajando por un tema laboral en la ciudad de La Plata. Lo que quiero decir es que da para charlarlo en otra oportunidad. La estadística que yo he realizado, tomando todas las fuentes posibles, habidas y por haber, desde el año 47 hasta hoy en Argentina, con esos 2.000 casos de aterrizaje, de los cuales hay 150 que son los que tienen el mayor puntaje, tiene una mayoría total y el doble de casos que cualquier otra ciudad es la zona que abarca lo que sería desde Santa Clara, Mar del Plata, toda esa media luna que está en ese lugar. Esto lo comento porque generalmente se habla de zonas o lugares de Argentina donde son las zonas donde más actividad y demás. Nosotros tenemos un rico historial. En Mar del Plata yo tengo catalogados más de 200 casos desde el año 47. Algunos son casos históricos sobresalientes.
Y bueno, creo importante que, por eso que se retome en algún momento la posibilidad de que se puedan desarrollar los eventos nuevamente allí y darle un giro importante a la investigación, ¿no? Con la RAU ahora, con el relanzamiento de la red, lo que pretendemos un poco es eso, darle el empuje que no pudimos darle en otros años, ahora con las comunicaciones mucho más accesibles, pero tratar de jerarquizar a la ufología. Es decir, la ufología, hoy hay muchos caminos, hay personas que son participantes dentro de la ufología y manifiestan realmente cosas serias, y una gran mayoría también que están en caminos muy extraños y lamentables. La prensa está en un estado de confusión total con la cuestión, y me parece que es importante que dentro de la parte civil podamos poner un poco de claridad con sistemas colectivos y de trabajo mancomunados, y enfrentar un poco esta situación de gran confusión generalizada que hay sobre la ufología en general. Así que el relanzamiento de la RAO justamente tiene que ver con esto, y por eso lo hemos encarado. Un minutito más, Carlos. Tus libros, ¿cómo se pueden adquirir y cómo quienes te están escuchando se pueden contactar con vos para adquirir los libros y por estos otros temas también, antes que te despidas? Bueno, eso, a ver, yo tengo una página que es carlosferguson.com.ar, también tengo un Facebook que es Carlos Ferguson OVNIs, y a través de ahí pueden hacer cualquier consulta. Los libros en realidad están en Mercado Libre, pero son en este momento 5 libros. Hay un sexto que lo tenemos que presentar justamente en Mar del Plata, si Dios quiere, el año próximo, que ya está terminado, y un séptimo que estoy preparándolo. Pero bueno, estos 5 libros tienen que ver, uno con, el primero es Encuentros entre pilotos y ovnis en Argentina, que es un compendio de casos de pilotos civiles, comerciales y militares, y además 500 casos a nivel internacional. Después está OVNIs en Mar del Plata, que es toda la historia del fenómeno en la ciudad de Mar del Plata. OVNIs en La Plata, que será lo mismo en La Plata. Objetos submarinos subacuáticos no identificados, que representa todos los episodios de objetos que se vieron en Argentina con estas características, y 200 casos a nivel internacional. Y después está el más ambicioso, que son los 2000 casos de aterrizaje, que es un libro un libro que está dividido en 2, o sea, son 2 tomos, porque son 1000 páginas de todos los casos de aterrizaje, que ahí, más allá de los casos, hay un aspecto interesante que es la ciencia y los ovnis en Argentina, y la prensa y los ovnis en Argentina. O sea, hay varios aspectos que uno toca a nivel social también del tema, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos Ferguson, y te esperamos en próximos encuentros para, como dije hace unos instantes, seguir profundizando la temática OVNI en la Argentina. Bueno, igual, te agradezco un montón, Carlos. Hace muchos años nos conocemos y bueno, hemos trabajado y hecho investigaciones y otras que vendrán, y te felicito por el emprendimiento, y un gran saludo a todos los oyentes de tu programa.
Y con esta espectacular interpretación de Emerson, Lake and Palmer del tema Canario, compuesto por el español Joaquín Rodrigo, llegamos al final del capítulo 44 de A las Puertas de Magonia. Programa de lujo hoy. Esta charla mano a mano con Carlos Ferguson quedará para los anales de la historia ufológica de la radiofonía. Nos encontramos el martes próximo, amigas y amigos, para hacer otro recorrido por el mundo de lo imaginal. Un fuerte abrazo. En la noche, la música forma parte de ti. Déjate llevar. GDS, Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Invierno 2021. Invierno 2021. No lo piense demasiado. Apueste a un espacio para comunicar sus propuestas comerciales que engrandezcan su imagen de marca. Nuestras herramientas publicitarias están a su disposición. WhatsApp al 54 223 424 6646. Radio Mar del Plata @gdsradio.com.ar. Invierno 2021.